Hey gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Minutos de Medicina. Hoy estudiaremos a el hueso occipital. El hueso occipital es uno de los 8 huesos del neurocráneo. Es un hueso único, también es un hueso plano, pero a la vez un hueso algo irregular. Este hueso se localiza en la zona posterior de nuestro cráneo y se articula con los siguientes huesos: con los huesos parietales, con los huesos temporales. Internamente en la cavidad craneal también vemos cómo se articula con el hueso esfenoides. También incluso se articula con el hueso atlas, o también conocida como la primera vértebra cervical de la columna. El hueso occipital es fácilmente palpable en la zona posterior de nuestra cabeza. Al ser parte de la bóveda craneal, le estudiaremos entonces una cara externa, pero también una cara interna. Por cierto, un dato curioso es que el hueso occipital, al ser parte de la bóveda craneal, protege implacablemente al cerebro, específicamente un área del cerebro conocida como lóbulo occipital, el cual se encarga de integrar la información visual que viene de los ojos. Por lo tanto, un golpe fuerte de la parte posterior de la cabeza que lesione o fracture al hueso occipital puede lesionar también al lóbulo occipital, resultando en pérdida de la visión e incluso ceguera. El hueso occipital tiene dos caras. Una cara externa es la que es visible en la base del cráneo, y una cara interna, la cual está en la cavidad craneal y está estrechamente relacionada con el encéfalo y el cerebro. El hueso occipital tiene las siguientes porciones generales: una porción escamosa o escama del hueso occipital, dos porciones laterales y una porción basilar. En medio de estas porciones se encuentra un importante punto anatómico: es el gran agujero magno, el agujero más grande del cráneo. Su función más notable es transportar al tronco encefálico, una importante estructura nerviosa. Iniciemos con la cara externa. En la región de la escama podemos ver los siguientes puntos anatómicos: una prominencia llamada la protuberancia occipital externa. A partir de ella parten las dos líneas nucales superiores derecha e izquierda. Hacia abajo de la protuberancia parte una gran cresta ósea, la cresta occipital externa, y a partir de la cresta las líneas nucales inferiores. Ahora, en el área de las porciones laterales destacamos la fosa condilia, derecha e izquierda también, como podemos ver. Y dentro de la fosa condilia hallamos el conducto condilio, que no siempre está presente en los seres humanos. También vemos en la porción lateral el cóndilo occipital. Mediante este cóndilo se articula con el hueso atlas. Ahora, en la porción basilar podemos identificar el tubérculo faríngeo, llamado así porque es un importante punto de inserción para estructuras de la faringe. Ahora, la cara interna. En la porción escamosa identificamos lo siguiente: una protuberancia occipital interna. Hacia abajo vemos la cresta occipital interna también. A ambos lados de la protuberancia identificamos el surco para el seno transverso, derecho como izquierdo. Hacia arriba de la protuberancia se extiende un surco único, el surco del seno sagital superior. Ahora también podemos ver el agujero magno en esta vista. Ahora, en la porción lateral vemos el surco del seno sigmoideo. Relacionado con el surco vemos el conducto condilio nuevamente, el mismo estudiado en la cara externa, pero aquí no está la fosa condilia. Un rasgo muy importante es la escotadura yugular. Esta parte sirve para la formación de un importante agujero del cráneo. Este es el agujero yugular. Es un agujero grande formado por la escotadura yugular del hueso occipital, pero también con el aporte del hueso temporal. Ahora, siempre en la porción lateral, pero más cerca del agujero magno, identificamos lo siguiente: una elevación conocida como tubérculo yugular. Más inferior vemos un importante agujero llamado conducto hipogloso, famoso por transportar al nervio hipogloso o doceavo par craneal, que se encarga de regular a los músculos de la lengua. Ahora, por último, en la porción basilar identificamos un surco para el seno petroso inferior, derecho e izquierdo. También la cara articular para el hueso esfenoides.
Y aquí vemos la porción basilar del clivus. Si recordamos del video del hueso esfenoides, el clivus es una pendiente ósea que va desde el agujero magno y asciende hacia el hueso esfenoides. El clivus está formado por el hueso occipital y el esfenoides también. Esta es la porción basilar del clivus. Hay una porción esfenoidal del clivus también. Ahora, ya vimos con qué hueso se articula el hueso occipital. En mi opinión, el hueso occipital tiene una peculiaridad única. Se articula de manera muy diferente con estos huesos. Por ejemplo, con el hueso atlas se articula mediante un tipo de articulación llamada tipo sinovial. Esta es la articulación atlanto-occipital. Pero si recordamos del video de generalidades del cráneo, con los huesos temporal y parietal se articula mediante suturas, como la sutura lambdoidea, para articularse con los dos huesos parietales, y la sutura occipitomastoidea para el hueso temporal. También si recordamos de ese video, comparten también puntos craniométricos, como la unión de la sutura lambdoidea con la sutura sagital forman el punto craniométrico llamado lambda, y la unión del occipital, el hueso temporal y el parietal forman el punto craniométrico llamado asterion. También, el punto más alto de la protuberancia occipital externa es un punto craniométrico llamado inion. Ahora, con el hueso esfenoides también se articula con otro tipo de articulación. Internamente podemos ver que se articula con el hueso esfenoides mediante una sinostosis. Ahora, vayamos al video de hueso esfenoides. Entremos al canal y busquemos el video de este hueso y recordemos lo aprendido. Vamos con la cara posterior del cuerpo del hueso esfenoides. Podemos mencionar algunos puntos como el área en el cual el hueso esfenoides se articula con el hueso occipital y esta área que es la porción esfenoidal del clivus. Resulta que el hueso esfenoides y el hueso occipital se articulan de una manera muy irregular y diferente. Su articulación es una sincondrosis, pero según la persona entra a la edad adulta cambia a una articulación del tipo sinostosis. En esta, los dos huesos se han fusionado tanto que incluso se pierde la misma articulación, están muy fusionados. Ahora, ¿qué es el clivus? El clivus es considerado una pendiente ósea que viene desde el agujero magno y asciende hasta extenderse a el hueso esfenoides. Está formada por la porción esfenoidal y la porción del hueso occipital llamada porción basilar. Y fin.